Stringer. 12 de la tarde ya con 5 minutos en nuestra gente, el matinal del sur, con la camiseta puesta. El matinal del sur. Hoy vamos a esta hora conversar un tema muy interesante, sobre todo para quienes tienen también. Estoy mal. Ahí sí. ¿Todo de nuevo? ¿Se escuchaba igual? No sé, yo te escuchaba. ¿Sí? ¿Qué te están diciendo? Sí. Ya, se volvió molesto en el oído. Que como yo ya no uso esto, se me olvida. Oye, vamos a hablar de un tema bien importante que podría parecer, fíjate, que es solamente para quienes tienen niños pequeños, pero yo creo que este tema también se podría tener un brazo para nosotros los adultos. Mira, le vamos a dar la bienvenida a Manuel Almonacid, investigador de la Facultad de Educación de nuestra Universidad Autónoma de Chile, que vamos a hablar sobre el recreo como herramienta pedagógica. Hay un estudio que propone y destaca la importancia del recreo, pero también existen en algunas empresas las pausas saludables. Sí. ¿Qué es un recreo también, en definitiva? Quizá en una primera mirada solamente uno podría pensar el recreo es para salir a divertirse y sería todo. Así es que estoy muy interesada en conversar con Manuel. Con estos espacios de recreación donde uno puede airearse, para saber de qué manera el recreo es una herramienta pedagógica. Manuel, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo está? Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Sí. Muy agradecido de contar con esta instancia, esta oportunidad de poder hablar tan relevante y reconocido como tú, porque nos le damos la importancia que merita. Exacto, el recreo es como el recreo nomás, po. Rompamos ese mito. Lo escuchamos. Sí, rompamos ese mito con un recuerdo. Te voy a retrotraer algunos años en tu infancia. Muchos años. No tanto, pero para recordarnos lo importante que es. Mira, un pequeño raconto. Yo tengo ya 59 años y todavía tengo contacto vía WhatsApp con compañeros del colegio, del colegio de enseñanza media. Generamos allí interacciones en el instante en que hay un recreo, interacciones que duran toda la vida. Tú haces amistad con personas, generas contacto, generas emociones y esas cosas, oye, lo relevante es que te duran por todos los años, porque finalmente la educación formal, la educación que tiene una característica más bien racional, que hoy día vemos en la educación, impide que el sujeto se desarrolle emocionalmente, digamos, lo restringe. Tú no puedes hablar durante la clase porque en la clase el monopolio de la lectura o el monopolio de la clase lo tiene el profesor. En cambio, durante el recreo tú te liberas, tú te desestresas de esta acción que es meramente intelectual y te permites conectar con otros. Y ahí es donde se generan estas reacciones. Fíjate que está comprobado que para la mayoría de los jóvenes quizá el recreo es la única instancia de interacción social con otros. Y en esa interacción social se producen muchas veces intercambio de ideas, de experiencias, de relaciones. Tú tienes que aprender a negociar ciertas situaciones en los juegos que te permiten generar habilidades blandas que te acompañan para el resto de tu vida. Ahora, me imagino yo que los niños que nacieron en pandemia o un año antes de pandemia, no relacionarse, estas clases online donde el recreo era estar en la casa y mirar a la mamá o qué sé yo, nos vamos a dar cuenta quizás más adelante, unos años más, de esos niños, de esa falta de socialización. Efectivamente, nosotros estamos estudiando este fenómeno que se ha agudizado estos 2 últimos años y obviamente, como tú bien lo señalas, los resultados no los vamos a visualizar ahora momentáneamente. Claro, podemos intuir ciertas diferencias, ciertas dificultades,
pero todos estos elementos se desarrollan en el mediano y largo plazo. Lo único que hay que entender es que tanto las cosas positivas como las cosas negativas que te pueden ocurrir son reversibles. Y la verdad es que la educación formal tiene un papel preponderante en eso. Ciertamente que ha habido situaciones negativas que han debido enfrentar nuestros jóvenes, pero ahí está el colegio, los profesores, con las capacidades que tienen de poder cambiar el entorno. Si tú tienes un entorno favorable a estas acciones sociales, muy probablemente podemos revertir el daño que se ha producido durante este último tiempo. Y ese es el llamado que hay que hacer al sistema educacional chileno, de transformar su acción para poder entender que nosotros aprendemos en movimiento, aprendemos con otros, aprendemos en la interacción. Y eso, en ese contexto, el recreo se constituye en una herramienta pedagógica, y algo de eso tú planteabas, cómo eso lo podemos llevar a la vida diaria. Los japoneses, tú sabes, inventaron este sistema de las pausas activas en el trabajo, en la empresa. Viene de allá, no me extraña para nada. No me extraña. Claro, se dieron cuenta que aumentaba en un muy alto porcentaje la eficiencia y la productividad cuando tú, después de un trabajo rutinario, permanente, ¿no es cierto?, incorporas una actividad de compensación. De hecho, por ejemplo, está comprobado que las secretarias, la gente que tiene una actividad muy sedentaria, sufre problemas musculares que tienen que ser, intervenidos durante la propia actividad laboral. El problema es que nosotros no le damos relevancia, y la gente que le ha dado importancia a este sistema ha visto incrementado su intervención desde el punto de vista que aumenta la productividad intelectual, productividad física, aumento de las ventas en las empresas, ¿no es cierto? Eso ha ido haciendo eco en el tema estructural del sistema educativo, y hay países, por ejemplo, que lo establecen como una norma. De hecho, en los jardines, ¿no es cierto?, en los países de Europa, en Finlandia, por ejemplo, que tienen una educación un poco mejor que la nuestra, ellos utilizan estas herramientas como una herramienta pedagógica para que los niños aprendan más y mejor, y que su aprendizaje no se sostengan en el tiempo. Perfecto. Ahora, ese tema la pregunta es, a ver, usted bien lo dijo, fenómeno. Es un fenómeno esto que ocurre. Pero quiero creer que esto se puede revertir. Si yo tengo un hijo, por ejemplo, que nació 3 años antes de la pandemia, por ende, su primero básico lo pasó en casa. Claro. Ya, sabemos todo lo que eso ocurre. ¿Qué consejo le podemos dar a esa mamá, que igual está complicada y lo hemos hablado muchas veces? ¿Cómo recuperamos ese tiempo? Porque siempre se dice, lo único que no se logra recuperar en la vida es el tiempo. Pero aquí, ¿cómo lo podemos hacer para que ese niño o niña no se vea tan dañado? Porque los cabros chicos hoy día, punto aparte del tema que hablamos, con esto de las redes sociales, están tan acostumbrados a hacer como... a estar solo. Y choro, claro, porque aguanta todo el teclado. Pero cuando están de frente a una persona, la actitud es completamente distinta. Uno se da cuenta cuando habla con una persona que está acostumbrada a relacionarse con la pura pantalla nomás, po. ¿Cómo ayudamos a esas mamás? A recuperar también la interacción entre los niños que se perdió en todo este tiempo que estuvieron frente a la pantalla en solitario. Claro. Ese tema en sí es tremendamente complejo y largo de relatar. Yo, por ejemplo, tengo una hija que es alumna libre, no va a la escuela. Ya. Pero para que tú te hagas una idea, uno dice, oye, pero pucha, está completamente opuesto a lo que uno busca. Y sus relaciones sociales las obtiene a través del deporte, por ejemplo. Es una alternativa. Tienes que hacer que tu hija intercambie experiencias con otros en distintas líneas. Le gusta el piano, tiene un grupo de coro, participa en un deporte. En el colegio tiene que haber instancias, porque como te digo, el colegio tradicionalmente lo que hace es inhibir la participación en comunidad con los niños. El trabajo colectivo, por ejemplo, el hacer un trabajo en grupo, participar con otros y aprender cómo se hace en la vida diaria,
es, digamos, el desafío que tiene hoy día el sistema educacional nuestro para poder revertir estos procesos que tú acabas de señalar. El consejo para los padres es tratar de que sus hijos compartan con otros, que puedan negociar con otros, que puedan participar en actividades recreativas, lúdicas, deportivas, porque en el recreo eso haces. Si nosotros hicimos esta investigación que es de corte cualitativo y nos dimos cuenta que los niños, el 90% de las actividades que tienen durante el recreo son actividades donde están participando en juegos, en actividades lúdicas, en deporte, y eso contribuye a confrontarse con otros, en relacionarse, en poder determinar, por ejemplo, algunas situaciones complejas de desacuerdo y negociar acuerdos entre ellos. ¿Y eso qué son? Son habilidades que te sirven para tu desarrollo emocional, para tu desarrollo profesional, ¿no es cierto?, que te sirven para trabajar en grupo. Porque no hay nada que hagamos hoy día a nivel profesional en que lo hagamos solo, detrás de un computador. No existe. Tú tienes ahí una compañera con la cual seguramente te complementan, ¿no es cierto?, discuten una pauta, establecen una prioridad, escuchas tu programa y luego haces una retroalimentación para ir mejorando. Esa es la fórmula que se puede ir activando a nivel privado. Sí, y lo otro, ya que usted toca este tema, claro, nosotros estamos aquí en el matinal 4 horas, donde pasamos de un tema a otro, con un lapso de 3, 4, 5 minutos, donde pasamos de pronto, conversamos con usted, y en 5 minutos más vamos a estar conversando quizás con la hermana de un joven desaparecido. Y después, y después de eso puede que estemos hablando con un astrónomo. Entonces, a veces, bueno, somos 3, a veces nos turnamos. Cuando una está muy cansada, sale y no hace la entrevista, después entra, sale la otra, o a veces estamos las 3, depende también, porque no hay descanso, no hay respiro, y hay que estar pendiente de lo que el invitado habla para poder hacer una entrevista que valga la pena a la gente. A veces dicen, ay, pero tu pega es súper entretenida. Sí, claro, puede ser súper entretenida, y hay gente que trabaja muchas más horas que nosotros, pero son 4 horas que estáis así, pegados. Por eso que yo creo que es muy buena esta salida hoy. Y fíjate que cuando salimos, simplemente, al menos yo no sé qué haces tú, yo me voy, me siento y nada más. Y miro a la nada. Sí. Y con eso ya me repongo un poco y vuelvo a la entrevista que viene. Pero son necesarias esas pausas, Manuel. Yo también sabía de empresas que hacen pausas de risa. Como terapia de la risa. Exacto, y agarran a un grupo de personas, los ponen en la sala de reunión, les prenden la tele y no sé, y les ponen a un chistólogo, a un humorista, y después siguen trabajando. Mira, sí, pues eso siempre depende, porque todas esas estructuras, digamos, de trabajo de pausa, tienen que ver con un estudio estratégico del puesto de trabajo. Si tu puesto de trabajo es muy activo y muy inactivo, ¿no es cierto?, y va a contribuir a disminuir, por ejemplo, la estructura de tu posición, por ejemplo, se produce una desviación de tu columna a nivel cervical o a nivel lumbar, ¿no es cierto?, por estar mucho tiempo sentado, tú tienes que hacer ejercicios de compensación, porque eso es salud. Hay un montón de secretarias, ¿no es cierto?, que han tenido que ser intervenidas por túnel carpiano. ¿Por qué? Porque toda la vida tecleando y como ella. Ese sujeto, por ejemplo, que está siempre callado, trabajando detrás de un escritorio, a ese le interesa un trabajo a lo mejor de la terapia de risa que tú señalas. Entonces, todas esas actividades van a estar en consonancia, en connivencia con la característica de tu trabajo. Por ejemplo, si tú estás hablando, entrevistando gente todo el día, muy probablemente la acción complementaria que necesites sea justamente lo que tú acabas de señalar, un momento de descanso, de dejar de hablar un poco y moverte con tu cuerpo. El tai chi te haría espectacular. Oye, entonces, y terminar el matinal y que te llamen por teléfono, es que yo no soy capaz de seguir hablando, o sea, quiero dejar la lengua en remojo un rato, porque uno habla muchas veces. Exactamente. Entonces las estrategias de intervención van a estar directamente relacionadas con el tipo de actividad que tienes tú en forma cotidiana. Por eso los niños
gritan en el recreo, se desestresan, saltan, corren. ¿Por qué? Porque durante la actividad, digamos, de clase, se les impide desarrollarse. Y un niño, por esencia, ¿no es cierto?, quiere jugar, quiere divertirse, quiere gritar, quiere conversar con otro. Entonces es antinatural tenerlo sentado, ¿no es cierto?, 1 hora y media escuchando a un profe aburrido. Entonces, por eso también otra de las situaciones que nos han complejizado el sistema es que la jornada escolar completa, en lugar de traer más diversión en la tarde, actividades de complemento, deportivas, y entonces le da más tarea intelectual. Y si a eso le sumas tú las actividades que les dan de tarea para la casa, olvídate, el niño a las 10 de la noche no quiere nada. Por lo tanto, hemos perdido un niño, estamos tratando de educar a un adulto y el niño tiene que ser niño. Entonces, ahí es donde hemos visualizado nosotros que hay una debilidad en nuestro sistema educacional. Pero como tú lo señalas, es un sistema que es transversal. En todas las líneas de nuestro desarrollo como personas necesitamos un espacio de creatividad donde podamos reflexionar un poco de lo que hemos vivido e incorporarlo en nuestro sentimiento, porque si tú estás escuchando a un sujeto, ¿no es cierto?, y no eres capaz de emocionarte con lo que el tipo habla o con lo que el tipo dice, entonces quiere decir que tampoco ha habido un cambio en la estructura mental que tú tienes al escuchar al otro. En las relaciones sanas, ¿no es cierto?, es bueno que haya una simbiosis, pero que tú te conectas con el otro y sientes como siente el otro. Sientes alegría cuando el otro está feliz, ¿no es cierto?, y te pones triste cuando el otro también está sufriendo una situación triste. Entonces, de eso se tratan las relaciones sociales, y lo que nosotros tenemos que incorporar es que justamente los niños aprendan ese tipo de relaciones. Así es. Oiga, Manuel, agradecerle esta conversación. De pronto hay tantos temas y por eso que se agradece también obviamente la parte de investigación de nuestra Universidad Autónoma, porque hay aspectos que uno pasa de largo, por alto, y quizás no porque no nos interese, sino porque ni siquiera se nos ocurre. Y qué interesante darnos cuenta de la importancia del recreo, la importancia de las pausas saludables. Usted decía algo también que incluso hasta físicamente uno se puede ver dañada. Efectivamente aquí, por ejemplo, estar sentada 4 horas es complejo, por lo que ya le comentaba, pero también por un tema físico. Duele la espalda y todo aquello, entonces uno trata aquí de acomodarse. Yo tengo 4 cojines y nos tratamos de acomodar como podemos, ¿no? Sí. ¿Algunas palabras para el cierre, Manuel? Y le agradezco su invitación, que es disponible a aportar algunos antecedentes más sobre lo que acaba de señalar. Lo que acaba de señalar es tremendamente relevante. No sé si has escuchado hablar del término enfermedad profesional. Sí, claro. La enfermedad profesional está justamente asociada a la acción repetitiva de una actividad que está o mal ejecutada o durante demasiado tiempo. Claro, que no un diseñador gráfico, alguien que está tecleando todo el rato, seguramente le va a doler las manos, etcétera. Claro. Exacto. Entonces eso ya da para hacer un par de sesiones más, de los cuales yo me alegraría mucho si me invitan. Así que muchas gracias por tu invitación y cuenten conmigo para cualquier otra ocasión en que necesiten hablar sobre estos temas. Feliz, muchas gracias. Ahí teníamos al señor Manuel Almonacid, investigador de la Facultad de Educación de nuestra Universidad Autónoma de Chile. Oye, recuerden que se viene la franja a eso de las 12:44 más o menos. Vamos a estar revisando algunas portadas de diario. Vamos a estar conversando, Solange, también con Claudia Sangüesa, subsecretaria de Hacienda. Ojo con el tema de la reforma tributaria. Hoy día también recuerden que estamos regalando entradas para ir a ver a Soledad a Casino Dreams. Todo eso y mucho más a la vuelta de comerciales.